un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y bueno, pues como en todo contrato... Esa academia en el Palmar nunca fue solo un centro de entrenamiento, y cualquiera que siguiera de cerca a Alcaraz sabía que allí se estaba construyendo algo que nada tenía que ver con los golpes de fondo. Carlos Senior la construyó sobre el nombre de su hijo, la modeló a partir de la operación Manacor de Nadal, la ubicó a 60 millas de Villena y vio cómo su número 1 del mundo empezaba a saltarse el viaje. Sesión tras sesión, mes tras mes. La marca se afianzaba en un código postal que nadie en la prensa generalista quería analizar demasiado, porque analizarlo significaba preguntarse si la carrera inconclusa de un padre en el puesto 963 del ranking ATP se estaba volviendo más importante que el desarrollo real del hijo en la élite del tenis. Santos respondió a esa pregunta públicamente. Tony Nadal la respondió en la radio en directo. Meligeni la respondió señalando directamente el control familiar dentro de la estructura de entrenamiento. Y entonces Ferrero finalmente se sentó frente a Marca en Navidad y admitió: "Nunca vi esto como una rivalidad". Esa frase lo dice todo. Un hombre que pasó 7 años construyendo una dinastía, confesando que nunca se percató de la operación encubierta que se desarrollaba a 60 millas al sur. Suscríbete. Dime si lo veías venir antes de que se anunciara la ruptura. Ahora veamos el panorama completo. Lo que Carlos Senior construyó en el Palmar, el impacto que tuvo silenciosamente en la trayectoria de Alcaraz y la posición exacta de Ferrero cuando se levantaron los muros a su alrededor. Antes de que Juan Carlos Ferrero sostuviera un portapapeles como entrenador, era algo mucho más difícil de fabricar. Un auténtico campeón que comprendía el verdadero precio que se paga por alcanzar la cima de este deporte. El Abierto de Francia de 2003. Un maestro de la tierra batida de Ontinyent que se movía como un mosquito y golpeaba derechas que sus oponentes sentían en las piernas antes incluso de reaccionar. Número 1 del mundo el 8 de septiembre de 2003. No un jugador mediocre que se dedicó a entrenar porque el circuito dejó de llamarlo. Un jugador que alcanzó la cima absoluta, sintió lo que requería y luego tomó una decisión consciente. Construiría un lugar donde ese estándar fuera el único punto de partida aceptable. La Academia de Tenis Ferrero en Villena no fue una decisión empresarial, fue una filosofía materializada. Ferrero trasladó a su familia a las instalaciones. Sus hijos crecieron dentro de los mismos muros donde él había aprendido a jugar al tenis con Antonio Martínez Cascales. A todo aquel que le preguntaba, le decía que dirigir la academia significaba algo más que una obligación profesional. Empecé aquí de niño y la academia creció conmigo. Decidí construir mi casa aquí. Ese no es el lenguaje de un inversor. Ese es el lenguaje de un hombre cuya identidad y domicilio son inseparables. Disciplina, estructura, ambiente. Para Ferrero, estas no eran técnicas de entrenamiento. Eran las condiciones que, según él, necesitaba un campeón. Todo lo que hizo después de retirarse surgió de esa convicción. Por eso, lo ocurrido en diciembre de 2025 resulta tan brutal porque la fuerza que desmanteló su mayor logro como entrenador se basaba en una filosofía idéntica, a 100 kilómetros al sur, por un hombre con una historia completamente diferente y una razón totalmente distinta para necesitar una academia. Cuando Carlos Alcaraz, de 15 años, llegó a Villena en 2019, Ferrero no buscaba un proyecto. Buscaba una razón para creer que el trabajo valía la pena al más alto nivel. Lo que encontró fue a un chico que ejecutaba dejadas desde ángulos imposibles, atacando la red con el instinto de alguien a quien nunca le habían dicho que esa era la forma incorrecta de jugar al tenis moderno, moviéndose con una soltura que el circuito no había visto en años. Ferrero había visto a miles de jóvenes jugadores en esas pistas. Nunca había visto esto. Un mes después de la llegada de Alcaraz a la academia, se celebró el primer Challenger J.C. Ferrero en Villena, en abril de 2019. Alcaraz saltó a la pista de Ferrero y venció a Jannik Sinner, de 17 años, en la primera ronda. Sinner llevaba una racha de 16 victorias consecutivas.
El chico del Palmar la rompió en su primera visita. Ese partido, en esa pista específica, con Ferrero observando desde el mismo lugar donde había aprendido a competir, fue el momento en que la colaboración encontró su base emocional. No fue un contrato, fue una cancha, un resultado y un reconocimiento. Lo que sucedió en los siguientes 6 años merece ser mencionado en cualquier conversación seria sobre las mejores relaciones entrenador-jugador en la era abierta del tenis. El US Open 2022. Alcaraz, con 19 años, venció a Casper Ruud en 4 sets, convirtiéndose en el número 1 del mundo más joven de la historia, justo en el momento en que levantó el trofeo. Ferrero observando desde el palco, con la serenidad de un hombre que había dedicado 3 años a prepararse para un resultado que sabía que llegaría antes que nadie. Luego, Wimbledon 2023, Wimbledon 2024, Roland Garros 2024, Roland Garros 2025, el US Open 2 veces más, 6 Grand Slams, 24 títulos, 8 títulos de Masters 1000. Entrenador del año de la ATP en 2022 y nuevamente en 2025. Cifras que no reflejan del todo lo que Ferrero logró: transformar a un adolescente con instintos innatos y sin una estructura profesional en el jugador más completo del planeta, conservando al mismo tiempo todo aquello que lo hacía especial. Fuera de la cancha, la marca Alcaraz se estaba convirtiendo en algo sin precedentes en el tenis. Nike, Rolex, Louis Vuitton, BMW, Calvin Klein, Danone. Aproximadamente $35 millones anuales en patrocinios para mediados de 2025 que se sumaban a los premios de su carrera, que ya superaban los 60 millones. Cada contrato publicitario, cada campaña global, cada sesión de fotos para Louis Vuitton, todo se construyó sobre la base que Ferrero erigió en Villena, entrenamiento tras entrenamiento. Ferrero nunca se atribuyó el mérito de la marca. Llamaba a Alcaraz su cuarto hijo y lo decía con total sinceridad. Me encanta la situación que creamos, algo más que la relación entre un entrenador y un jugador. Esa cita de una entrevista con Tennis Channel en 2023 representó el punto álgido de la relación pública. Un hombre describiendo el mejor trabajo de su vida en términos de amor, más que de títulos. Pero enero de 2025 cambió la imagen pública de algo que, en privado, llevaba gestándose mucho más tiempo. Netflix estrenó My Way, el documental sobre Alcaraz, y el mundo del tenis pudo ver por primera vez, sin filtros, la dinámica interna de la relación. Alcaraz en pantalla, sincero y cálido, describiendo su filosofía con una frase que debería haber tenido mayor impacto: primero el disfrute, después el tenis. Ferrero visible al fondo en varias secuencias, mesurado, contenido, con la expresión controlada de un hombre que llevaba meses lidiando con esta tensión internamente. El extenista brasileño Fernando Meligeni, que conocía a Ferrero del circuito, interpretó el documental de inmediato. No era una declaración de estilo de vida, era una declaración de prioridades operativas. ¿Quién controla el calendario? ¿Cuánto se involucra la familia? ¿Dónde se sitúan realmente los límites de la autoridad del entrenador cuando el jugador tiene 21 años y es la figura comercialmente más poderosa del deporte? El problema entre el jugador y el entrenador es el compromiso, dijo Meligeni. La vida nocturna es una cosa, pero luego está todo lo demás. Ese todo lo demás tenía un código postal. La Academia de Tenis Carlos Alcaraz en el Palmar llevaba 2 años gestándose antes de que la ruptura se hiciera pública. Carlos Senior, director de tenis del Real Sociedad Club de Campo de Murcia, el club que su propio padre había construido en el Palmar décadas atrás, había estado construyendo algo con paciencia y deliberada, utilizando la marca global de su hijo como material de construcción principal. El proyecto era evidente para cualquiera que lo observara directamente. Inspirado en la academia de Rafa Nadal en Manacor, se ubicaba a 60 millas de Villena y fue diseñado con la intención específica de convertirse en el lugar donde el número 1 del mundo entrenara, viviera y se estableciera definitivamente. No se trataba de una operación rival, ni en ninguna declaración pública. Nunca se presentó de esa manera. Simplemente la geografía haciendo su trabajo discretamente.
Alcaraz empezó a evitar el viaje a Villena. Las sesiones se trasladaron al sur, hacia el Palmar. Los cálculos del trayecto cambiaron mes a mes sin ningún anuncio, sin ninguna rueda de prensa, sin una sola palabra de Carlos Senior en público sobre lo que estaba construyendo ni por qué. Según se informa, la primera discusión seria confirmada entre Ferrero y el padre de Alcaraz ocurrió ya en febrero de 2023, cuando Ferrero decidió no acompañar al equipo en la gira sudamericana. Carlos Senior se lo tomó tan mal que la relación dentro del círculo íntimo se fracturó bajo la presión acumulada durante meses. Poco después, Samuel López se incorporó discretamente al cuerpo técnico. La prensa lo presentó como una expansión del equipo. En realidad, se trataba del inicio de un acuerdo de sucesión que Ferrero no reconoció o prefirió no afrontar directamente. Luego, sábado 13 de diciembre de 2025. Llegó la propuesta de contrato. El plazo vencía el lunes. No se solicitó una reunión presencial. No hubo conversación entre Ferrero y Alcaraz. Solo se comunicaron los términos a través de intermediarios en una negociación que Ferrero describió posteriormente a Marca con un lenguaje que debería haber dejado helado a cualquier periodista de tenis. Dijo que habló con Carlos antes de que terminara la negociación, no para luchar por la asociación, no para defender la continuidad, solo para confirmar que Carlos estaba al tanto de lo que sucedía. Una llamada de confirmación. Tras 7 años construyendo la dupla de entrenadores más exitosa del tenis masculino moderno, la última conversación entre ellos fue una simple cortesía para asegurarse de que el jugador estuviera al tanto de la decisión de su equipo. 16 de diciembre, se publica el comunicado, la despedida de Alcaraz, cálida, generosa y sincera. El tipo de declaración que hace que una separación se sienta mutua, limpia y respetuosa. Ferrero responde el mismo día. El mundo del tenis lee ambas declaraciones y comienza el predecible ciclo de análisis sobre el cambio, la evolución y el final natural de las grandes duplas. Entonces, 5 palabras al final del comunicado de Ferrero logran algo inesperado. Ojalá hubiera podido continuar. Esa captura de pantalla se viralizó en las redes sociales del tenis más rápido que cualquier resultado de partido esa semana. Tony Nadal comentó en Onda Cero en menos de 48 horas. Me parece que fue Alcaraz quien tomó la decisión, porque Ferrero hizo una declaración diciendo que quería continuar. El motivo no tiene que ver con el tenis. Carlos Santos, el hombre que entrenó a Alcaraz durante 8 años antes de su propia salida del mismo círculo íntimo, lo reveló todo. Es el padre de Carlos quien mueve los hilos. Carlitos no tiene nada que ver. Es decir, habría continuado mientras Juan Carlos quisiera. A mí me pasó lo mismo. Lee esa última frase 2 veces. Santos no describe la ruptura de 2025. Describe un patrón. Una dinámica recurrente dentro del equipo de Alcaraz, donde los entrenadores que forjaron relaciones genuinas con el jugador terminaron topándose con un límite de autoridad controlado por un padre cuya propia carrera profesional terminó en el puesto 963 del ranking ATP en 1990, truncada por el dinero, relegada a la administración y transformada a lo largo de 30 años en algo que siempre se encaminaba hacia esta configuración exacta. Semana de Navidad. Marca publica la entrevista con Ferrero. Está sentado en su academia de Villena, el lugar en torno al cual construyó toda su identidad tras su retiro, y pronuncia la frase que resume toda la historia si se presta atención. Nunca lo vi como una rivalidad. Se refiere a la Academia El Palmar, las instalaciones que Carlos Senior construyó en nombre de su hijo mientras Ferrero ganaba Grand Slams. La operación que absorbió la rutina diaria de Alcaraz, entrenamiento tras entrenamiento, hasta que el viaje a Villena se volvió opcional y, finalmente, innecesario. Un hombre que trasladó a su familia a las instalaciones de su academia, que bautizó su filosofía de entrenamiento con el nombre de sus muros, que creía tan firmemente en el poder del entorno, que construyó un complejo deportivo de primer nivel en las colinas a las afueras de Alicante. Ese hombre se sentó en la silla de un periodista y admitió que nunca reconoció el entorno opuesto, a 60 millas al sur, como algo con lo que valiera la pena competir.
Si se trataba de una ceguera genuina o de una forma de dignidad, solo Ferrero puede responder. Lo que no era, estratégicamente hablando, era acertado. Carlos padre culminó una carrera en ese momento, no la de su hijo, la suya propia. El puesto 963 en el ranking ATP, que se detuvo en 1990. El sueño profesional terminó prematuramente por la realidad económica. Los 30 años dedicados a construir infraestructura en el Palmar. Primero el club que fundó su padre, luego la primera raqueta de su hijo, luego la academia que lleva el nombre de ese hijo. No estaba gestionando la carrera de Alcaraz. Él estaba perfeccionando su propia técnica, utilizando el recurso más poderoso que jamás había creado, y construyendo muros a su alrededor con una paciencia y precisión que dos entrenadores de talla mundial nunca anticiparon por completo hasta que las salidas ya estaban preparadas. Ferrero ahora trabaja como entrenador de rendimiento mental para un golfista. La cancha central de su Academia Villena aún luce el nombre de Alcaraz en la señalización. Samuel López, cofundador de la Academia Equelite original, junto a la misma estructura que construyó Ferrero, es ahora el entrenador principal. El contratista no contrató a nadie externo. Reemplazó al arquitecto con alguien de su propia casa y mantuvo la operación en marcha sin faltar a ninguna sesión. El instinto principal de Ferrero siempre fue construir. Construyó la academia, formó al jugador, construyó una dinastía que produjo 6 Grand Slams y la carrera tenística más comercialmente significativa de esta generación. Lo único que nunca construyó fue una defensa contra la fuerza que se negaba a nombrar como oponente. Y en el tenis, como en la mayoría de las cosas, las amenazas que no se nombran son las que terminan dominando. La Academia de El Palmar siempre fue más importante que la carrera en torno a la cual se construyó. La carrera era la materia prima, la academia era el objetivo. Ferrero finalmente lo admitió, aunque no con esas palabras, y no con la suficiente contundencia como para que el mundo del tenis lo escuchara con claridad hasta que todo estuviera hecho. Si has estado siguiendo esta historia y sientes que la cobertura generalista no captaba el verdadero ángulo, déjanos tu opinión en los comentarios ahora mismo, porque este canal existe precisamente para esa conversación, y quiero saber cuántos de ustedes ya estaban leyendo entre líneas antes de hoy.